Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis qué es TikTok? ¿Qué podemos encontrar dentro de esta red social tan popular? ¿Cuáles son los trucos para tener éxito en esta aplicación? Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como sabéis, curiosos, en las noticias que hacemos los lunes aquí, os he hablado muchas veces de TikTok, la app propiedad del conglomerado chino ByteDance, una red social musical asiática que está encandilando a los más jóvenes de todo el planeta. Y claro, como profesionales del marketing debemos estar a la última, aunque, como es mi caso, no estoy precisamente en el target de esta aplicación. Y es que yo soy más de la Super Nintendo. Fuera bromas, está claro que su éxito no debe tomarse a la ligera, y más cuando es la única red social que pone a temblar a Facebook e Instagram, y por ello la propia Instagram está copiando alguna de sus funciones, como ya hizo por cierto con Snapchat cuando le copió descaradamente las stories. Pues bien, TikTok encontró su éxito al crear una especie de fusión entre la malograda Vine con Musical.ly, empresa que por cierto compró ByteDance, la empresa detrás de TikTok, por nada menos que $1.000 millones en noviembre del 2017. Y claro, esta combinación entre Vine y Musical.ly han hecho que TikTok sea irresistible para muchas personas, sobre todo los niños digitales. Y claro, hay marcas interesadas en este tipo de público, y por lo tanto los marketeros debemos saber actuar aquí. Por cierto, curiosamente TikTok salió a la luz en China con otro nombre, llamado Douyin, que en chino significa más o menos sacudir la música. Además, en China el nombre se mantiene, pero fuera de China es conocida como TikTok y el resto es historia. Y es que esta red social que permite compartir pequeños clips musicales fue lanzada en septiembre de 2016 y tuvo un crecimiento exponencial que provocó mucha sorpresa. Y es que TikTok ha sido un boom social, con unas cifras ya para tomársela en serio, muy, pero que muy en serio. Y es que la app no solo fue la aplicación de redes sociales más descargada en el mundo en el último trimestre de 2018, superando a Facebook y YouTube, aunque claro está, hay que tener en cuenta que estas vienen instaladas de forma predeterminada en muchos móviles, sino que consiguió cerrar el año superando los 130 millones de usuarios en todo el mundo. Algo brutal, porque TikTok ya se ha descargado 1.000 millones de veces en todo el planeta. Sí, lo que oís, 1.000 millones de veces. Tremendo. Además, durante el primer trimestre de este año de 2019, TikTok ha sido la tercera app más descargada en todo el mundo, solo superada por WhatsApp y Messenger, y superando a Facebook, Instagram o YouTube. Palabras mayores. Su público principalmente son jóvenes entre 13 y 20 años, también llamados Generación Z, unos usuarios que requieren una nueva manera de comunicarse mucho más creativa, con la música como protagonista, y cientos de retos diarios que son los que motivan a sus usuarios a crear nuevo contenido y a seguir a los TikTokers, los influencers en esta plataforma. Además, sus usuarios están completamente enganchados a ella, ya que la media de tiempo diario que pasan en TikTok es de 31 minutos, una cantidad alucinante, mientras que las tasas de interacción son también considerablemente más altas que en otras redes sociales. Vamos, como podéis ver, unos números alucinantes. Pero bueno, ahora que sabemos qué es TikTok, ¿cómo podemos empezar con ella? Pues bien, como podéis imaginar, no tiene mucho misterio, ya que es muy usable, y como usuarios ya estamos acostumbrados a plataformas como Instagram o Snapchat. Pues bien, para empezar, primero debes descargar la app en iOS, Android o desde la Amazon App Store. A partir de ese momento, los vídeos comenzarán a reproducirse automáticamente y puedes investigar en la app. Pero si quieres realizar algún vídeo extravagante en TikTok, para así obtener tus 15 segundos de fama, deberás crear una cuenta. Para registrarse, debes tocar el icono de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. Para ir rápido, puedes registrarte con Facebook, Google, Twitter, Instagram, tu teléfono móvil o tu correo electrónico. Y de esta manera, la aplicación te vinculará a la plataforma que tú elijas. O también, claro, puedes hacerlo de manera manual. Aquí, si te registras manualmente, deberás ingresar tu fecha de nacimiento. Y luego, ingresa tu número de teléfono o tu dirección de correo electrónico para acabar estableciendo una contraseña. En ese momento, TikTok verificará que no eres un robot.
y que estás listo para usar la cuenta. Pero os preguntaréis, ¿qué encontraré en TikTok? Pues aquí tranquilo, no te asustes, hasta que no empieces a seguir a algunas personas o le empiezas a dar a me gusta a algún vídeo, la fuente For You te enseñará una mezcla de contenido bastante aleatorio. Y claro, cuando lo veas seguramente dirás que esto no es para mí, porque hay cosas bastante raritas y de todos los países. Pero entonces puedes empezar a buscar y ver qué encuentras, o puedes comenzar en la pestaña siguiente, para así sincronizar tus contactos y encontrar amigos que estén usando esta aplicación. Y tranquilos, a los que sois de mi edad, seguramente no encontraréis ni al apuntador. Pero bueno, en la pestaña Descubrir también es un buen lugar para encontrar contenido. Aquí también puedes ver qué hashtags son tendencia y así puedes buscar lo que más te interesa. Y nada, si te gusta un vídeo, tócalo 2 veces o presiona el botón del corazón. Aquí es importante saber que la mayoría de las formas en que puedes interactuar con un vídeo se encuentran en el lado derecho de la pantalla, tanto el perfil del creador, el corazón me gusta, la sección de comentarios, las opciones para compartir y el icono giratorio, un icono que te mostrará otros vídeos que usan esa particular canción. Y si mantienes presionada la pantalla, puedes guardar un vídeo y así agregarlo a tu colección de favoritos o decir que no estás interesado en él. También puedes ir al perfil del creador deslizándote hacia la izquierda y a partir de ahí puedes seguir a ese creador. Como puedes ver, el diseño es muy similar al de Instagram, excepto que solo se trata de vídeos, por lo que no te debería parecer demasiado extraño. Y claro está, a medida que te involucras más en la plataforma y te relacionas con más personas, puedes encontrar los gustos y comentarios de tus seguidores en la pestaña Notificaciones. Tu bandeja de entrada de mensajes privados también se encuentra en la pestaña Notificaciones. Por otro lado, para realizar ajustes en tu cuenta, como la configuración de privacidad o las notificaciones, solo debes tocar el icono de perfil y luego la configuración de 3 puntos en la esquina superior derecha. Pero os preguntaréis, ¿y cómo puedo hacer un vídeo en TikTok? Pues bien, si ya estás listo para ser una estrella y hacer tu primer vídeo en TikTok, solo debes tocar el signo más, que es de color blanco, en la parte inferior central de la pantalla y otorgar a TikTok los permisos necesarios que te solicita. Entonces, puedes filmar algo nuevo o subir un vídeo que ya hayas creado anteriormente. Además, también puedes recortar un vídeo inmediatamente después de subirlo. Y para el sonido, sus opciones de edición están en la parte superior derecha y los controles de edición de vídeo están en la parte inferior izquierda de la pantalla. Y para agregar una canción a tu publicación, toca seleccionar sonido en la parte superior. Desde allí puedes buscar canciones por listas de reproducción, popularidad o hashtags. Una vez que encuentres la melodía perfecta, toca la marca de verificación roja para agregarla. Y como es una red social musical, puedes usar la herramienta mezclador o recortar para poner la canción tal y como lo deseas. Y también puedes elegir filtros básicos tocando el icono de 3 colores en la parte inferior de la pantalla o deslizando el dedo hacia la izquierda. Y si quieres agregar stickers, toca la cara sonriente y agregarás pegatinas, GIFs o emojis. Incluso algunos de los stickers están animados. Y una vez que sueltes uno en tu vídeo, puedes arrastrarlo a su lugar o, si prefieres eliminarlo, llevarlo a la parte superior de la pantalla, donde aparecerá una pequeña papelera, que como veis es muy parecido a las Instagram Stories. Incluso puedes llevar a tu vídeo al siguiente nivel tocando a los efectos. Aquí encontrarás más filtros visuales para poner en tu vídeo, como Rainbow, Water, Snow o Feathers. Lo interesante aquí es que puedes cambiar los filtros tanto como tu vídeo lo permita. Simplemente mantén pulsado un filtro para aplicarlo y deja que se detenga. Además, como os he dicho antes, si clicas stickers, puedes agregar filtros al estilo Snapchat en tu vídeo. Y en efectos, puedes agregar transiciones como desplazar, girar, deslizar y más cosas. Y si pulsas dividir, bueno, divides la pantalla como quieras hasta 9 formas. Finalmente, también puedes agregar efectos inversos, flash, como una toma doble o triple, cámara lenta o lo que quieras a tu vídeo. Y antes de publicar el vídeo en la red social, toca seleccionar portada para crear una miniatura que otras personas verán cuando encuentren tu vídeo. Ya ves que en esta aplicación puedes hacer 1000 cosas. Solo necesitas un poco de creatividad y, claro, arte. Y nada, si tu vídeo está listo para publicarse, presiona siguiente. Si usas un poco Instagram, verás que aquí es muy parecido. Hay un cuadro de texto donde puedes escribir un poco sobre el vídeo, además de agregar hashtags o etiquetar amigos. Además, puedes personalizar tus preferencias pulsando quién puede ver este vídeo y así elegir quién te ve.
público, solo amigos o privado, lo que significa que solo tú puedes verlo. Puedes activar o desactivar los comentarios. Además de guardar tu vídeo en borrador, publicarlo automáticamente en Twitter o publicarlo solo en TikTok. Y aquí vuelves a verificar tus preferencias de privacidad antes de publicar un vídeo. Y es que no importa qué configuración de privacidad hayas seleccionado para este vídeo en particular, ya que TikTok te pedirá confirmación antes de publicar. Aquí verás una alerta que te informa que tu cuenta es pública y que cualquier vídeo público es visible para todos. Aquí TikTok continúa informándote acerca de las opciones de cuentas privadas en la configuración. TikTok también señala en una alerta separada que incluso si todas tus configuraciones son privadas, tus vídeos aún tienen que cumplir con las pautas de la comunidad. Y es que para TikTok esos problemas de privacidad son su gran caballo de batalla. Y es que la red social ha tenido problemas con ellos, especialmente con el tema de acosadores. Y también porque menores de 13 años han subido contenido a la plataforma, algo que está completamente prohibido. Así que claro, por la cuenta que le trae a la red social, las opciones de privacidad deben ir mejorando a marchas forzadas. Y nada, ya puedes ir a tu perfil para ver tu vídeo publicado. Fácil, ¿no? Y nada, ahora que ya sabéis publicar vídeos, en los próximos días os diré cómo mejorar dentro de la aplicación. Así que, estad atentos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido TikTok? ¿La conocíais? ¿Teníais un poco de habilidad en ella? ¿Estáis registrados? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os explico qué es Twitch. Y en este os hablo de que Google te está rastreando y te explico cómo detenerlo. Os aseguro que son dos vídeos muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.